John Pierpont Morgan, conocido como J.P. Morgan, nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut, en el seno de una familia de destacada tradición bancaria. Su padre, Junius Spencer Morgan, un exitoso banquero y hombre de negocios, fue una figura clave en la vida de John, tanto en términos de su educación como en el modelo de carrera que seguiría. Desde su infancia, J.P. Morgan estuvo expuesto a los aspectos más destacados del mundo financiero y empresarial, lo que, sin duda, dejó una profunda huella en su forma de pensar y actuar en el futuro. El entorno familiar de Morgan era eminentemente financiero, lo que le dio una ventaja significativa desde temprana edad. Su padre, Junius, no solo era un hombre de negocios respetado en Hartford, sino que también tenía una visión internacional. Junius Spencer Morgan fue responsable de crear una red de relaciones que se extendía hasta Londres, donde su banco, J.S. Morgan & Co., estableció una influencia considerable. Este contacto con el mundo europeo sería crucial en el desarrollo profesional de John Pierpont Morgan. J.P. Morgan pasó su infancia en un ambiente lleno de estimulaciones intelectuales y comerciales. A diferencia de muchos otros jóvenes de su época, que solo se formaban en educación general, John recibió una formación mucho más orientada a las finanzas. Su primera experiencia fuera de Estados Unidos fue a los 16 años, cuando su padre lo envió a estudiar a Europa, a la ciudad suiza de Ginebra. Allí asistió al Colegio de Ginebra, donde no solo recibió educación académica, sino que también tuvo la oportunidad de adquirir una perspectiva internacional. Esta experiencia en Europa no solo expandió sus horizontes intelectuales, sino que le permitió conocer de cerca el mundo financiero europeo, que en muchos aspectos estaba más avanzado que el de su país natal. A través de este contacto directo con las prácticas bancarias europeas, Morgan pudo entender el alcance global de las finanzas, algo que sería clave en su carrera futura. Al regresar a Estados Unidos en 1857, Morgan se embarcó en su carrera profesional, comenzando a trabajar en diferentes instituciones financieras. Fue en 1857 cuando Morgan, a la edad de 20 años, se unió al banco de su padre en Londres, J.S. Morgan & Co. Esta etapa fue clave en su formación, ya que no solo le permitió adquirir experiencia práctica en el mundo de las finanzas, sino que también consolidó su red de contactos internacionales. Durante su tiempo en Londres, Morgan tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con algunos de los banqueros más influyentes de la época, lo que le permitió establecer relaciones comerciales que serían fundamentales para su carrera. La experiencia en Londres no fue solo una cuestión de aprender de los mejores, sino que también permitió a Morgan observar de primera mano cómo operaban las finanzas internacionales, y cómo los bancos europeos estaban mejor equipados para manejar grandes transacciones y fusiones en comparación con los bancos estadounidenses de ese entonces. Fue aquí donde J.P. Morgan comenzó a forjar su visión de lo que sería su futura carrera. Un hombre de negocios capaz de estructurar grandes transacciones y consolidar empresas de una manera que cambiara para siempre el panorama económico de su país. La educación recibida en Europa proporcionó la base sobre la cual construiría sus primeros pasos hacia la consolidación del sistema financiero estadounidense. En 1859, después de pasar algunos años en Londres, Morgan regresó a los Estados Unidos, decidido a aplicar lo aprendido y tomar su lugar en el mundo financiero de su país. Comenzó a trabajar en varias instituciones bancarias importantes de Nueva York. En 1860, Morgan se unió a un banco de inversión en la ciudad de Nueva York, Duncan, Sherman & Co., uno de los bancos más influyentes de la época. Fue en esta etapa cuando comenzó a destacar por su capacidad para manejar grandes operaciones financieras, lo que le permitió ganar una rápida reputación entre los banqueros más experimentados. A medida que adquiría más experiencia, Morgan se fue diferenciando por su forma de hacer negocios, que se centraba en grandes acuerdos, en lugar de las tradicionales operaciones financieras más pequeñas y especulativas que eran comunes en la época. La capacidad de Morgan para estructurar transacciones complejas, y a la vez, su habilidad para identificar oportunidades de inversión a gran escala lo convirtió en un personaje a seguir. En 1864, a la edad de 27 años, Morgan se asoció con el banquero George Peabody, lo que le permitió ganar aún más credibilidad en la comunidad financiera estadounidense. Esta asociación consolidó aún más su estatus como un joven prodigio en el mundo de las finanzas. A lo largo de la década de 1860, Morgan continuó su ascenso, adquiriendo más conocimientos, contactos y capital. A medida que pasaban los años, su carrera fue despegando a un ritmo vertiginoso, y en poco tiempo comenzó a hacerse notar no solo por su éxito en el mundo financiero, sino también por su capacidad para manejar crisis financieras, algo que marcaría su carrera futura.
Los primeros años de Morgan en la banca estuvieron marcados por su habilidad para identificar las oportunidades correctas en un mercado financiero estadounidense en expansión, pero también por su capacidad para navegar las crisis económicas de la época. Durante la Guerra Civil estadounidense, por ejemplo, Morgan jugó un papel clave en el financiamiento de las necesidades del gobierno de la Unión. El gobierno necesitaba fondos para seguir con la guerra, y Morgan se encargó de organizar una serie de operaciones de préstamos y emisiones de bonos para asegurar esos fondos. Esto no solo mostró su aguda visión financiera, sino también su capacidad para operar a gran escala en momentos de gran tensión económica y política. En 1871, a los 34 años, J.P. Morgan fundó su propio banco, J.P. Morgan & Co., el cual rápidamente se convirtió en uno de los más importantes y respetados bancos de inversión de Nueva York. Fue aquí donde Morgan realmente comenzó a brillar, estructurando grandes transacciones financieras que ayudarían a transformar la industria estadounidense en los próximos años. Su enfoque era único, no solo se centraba en la obtención de beneficios a corto plazo, sino que buscaba inversiones a largo plazo que pudieran consolidar y reorganizar industrias enteras. Morgan comprendió que la consolidación industrial era el camino hacia el futuro, y fue un pionero en la creación de empresas gigantes que dominarían el panorama económico de Estados Unidos durante las siguientes décadas. La creación de J.P. Morgan & Co. En 1871 representó el primer paso hacia la consolidación de un modelo financiero que definiría el futuro de la economía estadounidense. Morgan no solo entendió las finanzas, sino que también entendió cómo funcionaban los mercados internacionales, y cómo, al conectar estos mercados con el capital estadounidense, podía crear una influencia mundial. En esta etapa inicial de su carrera, Morgan se distinguió no solo por sus habilidades financieras, sino por su capacidad para organizar y estructurar operaciones a gran escala, algo que resultaría crucial cuando el país entrara en un periodo de expansión industrial masiva. A medida que J.P. Morgan consolidaba su posición en el mundo bancario, su enfoque único hacia las finanzas comenzaba a dar frutos. Su visión no solo se centraba en las inversiones individuales, sino la creación de grandes estructuras industriales y financieras que pudieran resistir las fluctuaciones del mercado, y a la vez, generar una riqueza impresionante a largo plazo. Desde la fundación de su propio banco en 1871, J.P. Morgan se dedicó a la consolidación de las principales industrias en Estados Unidos, algo que cambiaría para siempre el panorama empresarial y financiero del país. En lugar de limitarse a ser un banquero que facilitaba transacciones simples, Morgan se convirtió en un arquitecto de gigantes corporativos, manejando las finanzas y las fusiones de las principales empresas de la época. Uno de los primeros y más destacados logros de J.P. Morgan en esta fase de su carrera fue su habilidad para intervenir en las crisis financieras de los Estados Unidos, actuando como un estabilizador del sistema. Su forma de hacer negocio se basaba en un enfoque muy pragmático. No solo se trataba de ganar dinero, sino también de mantener la estabilidad de los mercados y garantizar que los bancos y las empresas pudieran operar sin el riesgo de colapsar durante los periodos de agitación económica. En este sentido, se puede decir que Morgan no solo era un banquero de inversiones, sino un verdadero capitán del sistema financiero estadounidense, alguien que jugaba un papel activo en la estabilización de la economía. Uno de los momentos más destacados de esta etapa en la vida de J.P. Morgan fue su intervención en la crisis bancaria de 1873, un colapso económico que afectó profundamente a los Estados Unidos. La crisis fue provocada por la quiebra de varios bancos en Nueva York, lo que generó un pánico financiero que se extendió rápidamente a otros sectores económicos. La economía de la nación estuvo al borde del colapso. En ese momento, Morgan intervino de manera decisiva, ofreciendo fondos y reorganizando el mercado de bonos del gobierno estadounidense, lo que ayudó a restaurar la confianza en el sistema financiero. Esta actuación no solo reforzó la reputación de Morgan como un hombre capaz de manejar la crisis, sino que también le permitió ganar la confianza de los principales actores económicos del país. En 1885, el joven J.P. Morgan ya había acumulado una considerable fortuna gracias a su habilidad para identificar y aprovechar las oportunidades de inversión. Su enfoque era muy diferente al de muchos banqueros de la época. En lugar de centrarse exclusivamente en las pequeñas transacciones financieras, se dedicaba a los grandes acuerdos de fusión y adquisición, a menudo facilitando la integración de empresas enteras en grandes conglomerados industriales. Morgan se dio cuenta de que las pequeñas empresas no podrían competir en una economía en expansión, dominada por los ferrocarriles y la industria pesada, y comenzó a financiar y organizar fusiones para crear empresas más grandes y eficientes. Uno de los primeros ejemplos de esta filosofía fue su intervención en la industria ferroviaria. A fines del siglo XIX,
Las empresas ferroviarias de Estados Unidos estaban luchando por mantenerse a flote debido a la competencia feroz y las cargas de deuda. Morgan identificó esta situación como una oportunidad para consolidar la industria ferroviaria, y a través de su banco, comenzó a financiar y facilitar la fusión de varias empresas ferroviarias. En 1888, J.P. Morgan logró una de las fusiones más notables de la época, que resultó en la creación de la empresa US Steel en 1901. La primera compañía estadounidense con un valor de mercado superior al $1.000 millones. Este enfoque hacia la consolidación industrial no solo fue lucrativo, sino también transformador. J.P. Morgan ayudó a consolidar la industria del acero, la energía y la manufactura, construyendo imperios industriales que dominarían la economía estadounidense durante el siglo XX. La creación de grandes conglomerados industriales no solo fue una estrategia para asegurar el éxito financiero a largo plazo, sino también una forma de reducir la competencia entre empresas que, en muchos casos, estaban luchando por sobrevivir. Al hacerlo, Morgan contribuyó al nacimiento de un nuevo modelo económico en el que las empresas masivas dominaban sectores completos de la economía. A principios del siglo XX, el nombre de J.P. Morgan estaba asociado con algunos de los conglomerados industriales más poderosos de los Estados Unidos. La empresa US Steel, que surgió de las fusiones organizadas por Morgan, se convirtió en uno de los mayores y más influyentes conglomerados industriales del mundo, consolidando la industria del acero estadounidense. Esta empresa fue un ejemplo paradigmático de la visión que Morgan tenía sobre la importancia de la consolidación empresarial. Al reunir a las principales fábricas de acero en un solo gigante corporativo, Morgan creó una empresa capaz de dominar el mercado mundial y posicionarse como un jugador fundamental en la economía global. Sin embargo, mientras que las fusiones y la consolidación industrial se convirtieron en una de las marcas de fábrica de Morgan, también provocaron tensiones y controversias. Las grandes corporaciones creadas por Morgan y otros banqueros de la época fueron vistas por algunos como monopolios que concentraban demasiado poder en manos de unos pocos individuos. La concentración de riqueza y poder económico en manos de unos pocos hombres de negocios no fue vista con buenos ojos por muchos en el país, especialmente por los opositores a la creciente influencia del capitalismo corporativo. A pesar de las críticas, la visión de Morgan prevaleció, y las grandes empresas continuaron creciendo bajo su supervisión. Durante esta etapa de su carrera, Morgan no solo estaba consolidando grandes empresas industriales, sino que también estaba construyendo una red de contactos internacionales que le permitían obtener acceso a recursos y mercados que otros no podían. Su banco, J.P. Morgan & Co., se convirtió en una de las principales instituciones financieras de Wall Street, y su influencia se extendió más allá de las fronteras de los Estados Unidos. De hecho, Morgan comenzó a jugar un papel fundamental en las relaciones financieras internacionales, estableciendo conexiones con bancos europeos y ayudando a financiar proyectos y acuerdos a nivel global. Uno de los momentos más destacados de la carrera de Morgan durante estos años fue su intervención en la crisis financiera de 1907, conocida como el Pánico de 1907. En este caso, el sistema bancario de los Estados Unidos se encontraba al borde del colapso debido a una serie de quiebras bancarias y la desconfianza generalizada en los mercados financieros. Los bancos comenzaban a enfrentar una fuga masiva de depósitos, y el pánico se extendió rápidamente por todo el país. En ese momento, Morgan utilizó su influencia y sus relaciones para organizar un grupo de banqueros y empresarios con el fin de garantizar que los bancos en apuros pudieran obtener el apoyo financiero necesario para sobrevivir. A medida que el siglo XX avanzaba, J.P. Morgan se encontraba en la cúspide de su carrera, consolidando un imperio financiero que transformaría no solo la economía estadounidense, sino también la estructura misma de los mercados internacionales. Ya no se trataba simplemente de intervenir en crisis financieras o realizar fusiones menores. Morgan se convirtió en el arquitecto de una nueva forma de hacer negocios, en la que la consolidación de industrias completas y la creación de gigantes corporativos era el principal motor del crecimiento económico. Su habilidad para reunir grandes cantidades de capital y su capacidad para dirigir operaciones de fusiones masivas lo convirtieron en una figura que marcó el rumbo de la economía industrial moderna. Uno de los logros más emblemáticos de Morgan durante esta etapa de su carrera fue la creación de US Steel, el primer conglomerado industrial estadounidense con un valor de mercado superior a $1.000 millones. El proceso que llevó a la creación de US Steel es un testimonio del enfoque visionario de Morgan y su capacidad para percibir oportunidades de negocio en un contexto donde otros veían solo incertidumbre. En 1901, Morgan unió fuerzas con Andrew Carnegie, uno de los empresarios más exitosos en la industria del acero, para crear una de las empresas más poderosas de la historia. Carnegie había acumulado una enorme fortuna en la industria del acero con su compañía Carnegie Steel,
Pero con el tiempo, se dio cuenta de que para sobrevivir en un mercado competitivo, las grandes empresas debían consolidarse. A través de las negociaciones dirigidas por Morgan, Carnegie vendió su empresa a un consorcio de inversionistas liderado por J.P. Morgan, quienes, con el capital y la estrategia adecuados, lograrían crear una compañía que abarcaría toda la producción de acero de Estados Unidos. La fusión que dio lugar a la creación de US Steel fue monumental por varias razones. En primer lugar, la empresa resultante dominaba el mercado del acero, con control sobre la mayoría de las fábricas y recursos de la industria en todo el país. Morgan no solo había logrado reunir a los competidores más importantes del sector, sino que también había creado una estructura capaz de influir en el mercado global del acero, lo que posicionó a los Estados Unidos como una superpotencia industrial. El éxito de esta fusión demostró el poder de las grandes corporaciones en la economía moderna y sirvió de modelo para futuras consolidaciones en otras industrias. US Steel se convirtió en un referente, tanto por su tamaño como por la forma en que Morgan y su equipo estructuraron la operación. La compañía no solo dominaba la producción de acero en Estados Unidos, sino que también se expandió a nivel global, desempeñando un papel clave en la industrialización de muchos otros países. Para Morgan, el proyecto representó la culminación de una visión que había estado desarrollando durante décadas. Un sistema económico en el que los conglomerados industriales y las corporaciones gigantes dominaran la producción y el mercado, mientras que los bancos, liderados por instituciones como el suyo, manejarían el capital necesario para hacer realidad esas grandes fusiones. La creación de US Steel fue un hito en la historia económica, pero también representó un desafío para el propio sistema capitalista. Mientras que algunos celebraban la eficiencia y el crecimiento económico que las grandes corporaciones podían ofrecer, otros comenzaban a ver los peligros de la concentración de poder económico en manos de unos pocos. J.P. Morgan, junto con otros magnates de la época, representaba la figura del capitalista monopolista, cuyas prácticas fueron cada vez más cuestionadas por aquellos que veían los efectos de estos monopolios sobre la competencia y los derechos de los trabajadores. Morgan, por su parte, defendía su enfoque de consolidación industrial como una forma de estabilizar el mercado y asegurar que las empresas pudieran competir en una economía globalizada, pero también comprendió que su poder y el de sus empresas crecían a medida que la influencia de las grandes corporaciones en la economía se extendía. De hecho, la forma en que Morgan manejó la fusión de US Steel le permitió también proteger su propio poder financiero, ya que no solo poseía grandes intereses en el sector del acero, sino que también tenía importantes participaciones en otras industrias claves, como la energía, los ferrocarriles y las telecomunicaciones. A medida que el tamaño de sus operaciones crecía, también lo hacía la influencia de Morgan sobre la política y la economía de los Estados Unidos. Durante esta época, J.P. Morgan no solo era el banquero más importante del país, sino que se convirtió en una figura de referencia para la administración estadounidense en temas financieros. Cuando el gobierno de los Estados Unidos enfrentó problemas de financiación, como ocurrió durante la crisis económica de 1907, fue nuevamente Morgan quien intervino para salvar al sistema bancario y financiero. En ese momento, la falta de confianza en los bancos había llevado a una corrida bancaria masiva, y una serie de quiebras bancarias amenazaban con colapsar la economía. Una vez más, Morgan usó su posición y sus conexiones para evitar un desastre mayor. Organizó una serie de acuerdos entre los principales banqueros y empresarios de Wall Street para proporcionar los fondos necesarios para rescatar a los bancos en apuros, un acto que evitó una crisis financiera aún más profunda. Durante la crisis de 1907, Morgan se convirtió en la figura central que restauró la confianza en el sistema bancario, pero también en alguien que, con su influencia, mostró el peligro de que el control de las finanzas del país estuviera concentrado en manos de unos pocos. La crisis también llevó a que el gobierno de los Estados Unidos comenzara a considerar la necesidad de una mayor regulación del sistema financiero, lo que resultaría en la creación de la Reserva Federal en 1913. A pesar de sus intervenciones en momentos de crisis, Morgan y su estilo de gestión empresarial no fueron del agrado de todos. El crecimiento de las grandes corporaciones bajo su tutela llevó a una creciente concentración de riqueza, lo que despertó las preocupaciones de muchos sobre los efectos del capitalismo monopolista. Las críticas sobre la falta de competencia y las condiciones laborales dentro de estas grandes empresas comenzaron a surgir con mayor frecuencia, y el gobierno de Estados Unidos comenzó a ser más consciente de las implicaciones políticas y sociales de los gigantes financieros. En particular, el poder de Morgan y otros banqueros como él provocó una serie de debates sobre la necesidad de una mayor regulación y control estatal. A pesar de las crecientes críticas y las dificultades que la concentración del poder económico traía consigo, la figura de J.P. Morgan seguía siendo fundamental para el desarrollo económico de Estados Unidos.
Su habilidad para gestionar, consolidar y expandir los intereses industriales fue clave para convertir al país en una potencia económica mundial. Durante las primeras décadas del siglo XX, J.P. Morgan continuó siendo un jugador principal en las finanzas globales, influyendo las políticas nacionales e internacionales, y dejando un legado que se seguiría sintiendo mucho después de su muerte. A medida que el siglo XX avanzaba, la influencia de J.P. Morgan no se limitó solo a los confines de los Estados Unidos. La habilidad de Morgan para consolidar poder económico dentro del país también se extendió a un plano internacional. En una época en la que el capitalismo global comenzaba a desarrollarse de manera más notoria, J.P. Morgan se convirtió en una figura clave en las finanzas internacionales, y su influencia se expandió más allá de las fronteras de América. A través de su banco, J.P. Morgan y Co., el magnate financiero se convirtió en uno de los principales conductores de capital entre Europa y Estados Unidos, lo que le permitió ganar el control sobre muchas de las inversiones clave en el viejo continente, y al mismo tiempo, llevar la influencia financiera estadounidense a nuevas latitudes. Desde su base en Nueva York, J.P. Morgan comenzó a intermediar en transacciones internacionales que incluían el financiamiento de grandes proyectos en Europa, América Latina y, en ocasiones, Asia. Una de sus primeras grandes incursiones fuera de los Estados Unidos fue en el financiamiento de los ferrocarriles rusos, una industria esencial para el desarrollo económico de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. A través de estas operaciones internacionales, Morgan no solo amplió su cartera de inversiones, sino que también comenzó a establecer vínculos con algunos de los gobiernos más poderosos del mundo. A través de la formación de acuerdos estratégicos con grandes instituciones financieras europeas y bancos centrales, Morgan se convirtió en un hombre fundamental en la circulación de capital entre Europa y América. Durante esta etapa, también comenzó a entender la dinámica política que influía en los mercados internacionales, lo que le permitió anticiparse a eventos como guerras, cambios en las políticas monetarias y los ciclos económicos globales. Mientras muchos se centraban únicamente en los mercados nacionales, Morgan veía en los mercados internacionales una oportunidad para ampliar su imperio financiero. Una de las facetas más destacadas de la expansión global de Morgan fue su participación en la financiación de gobiernos extranjeros, especialmente en Europa. Durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX, la familia Morgan y su banco desempeñaron un papel clave en la emisión de bonos para gobiernos europeos, incluidos países como el Reino Unido, Francia y Rusia. Estos préstamos no solo le proporcionaron a Morgan enormes ganancias, sino que también le otorgaron una enorme influencia sobre las economías y las decisiones políticas de los países involucrados. A través de sus préstamos y de la influencia política que derivaba de ellos, Morgan pudo negociar términos que favorecían tanto a sus intereses financieros como a los de sus clientes más poderosos, ampliando su red de contactos y aumentando su influencia global. De manera similar, Morgan también jugó un papel importante en las finanzas de América Latina, especialmente en países que se encontraban en medio de importantes procesos de modernización y expansión económica. La conexión de Morgan con países latinoamericanos estuvo principalmente enfocada en la infraestructura, tales como ferrocarriles, minas, y la construcción de otras industrias clave para el desarrollo económico. A través de estos préstamos, Morgan ayudó a financiar el crecimiento de las economías en expansión de América Latina, pero también extendió su red de poder, asegurándose de que los gobiernos latinoamericanos estuvieran profundamente endeudados con bancos e instituciones bajo su influencia. A medida que la Primera Guerra Mundial se acercaba, Morgan continuaba siendo una figura clave en los movimientos financieros internacionales. En 1915, durante los primeros días del conflicto, los aliados europeos se enfrentaron a una grave crisis económica debido a los gastos militares y la interrupción de las rutas comerciales. En ese momento, Morgan fue llamado a intervenir para ayudar a financiar el esfuerzo bélico de las potencias europeas. A través de la estructura financiera de J.P. Morgan y Co., el banquero organizó préstamos masivos para los gobiernos británico y francés, proporcionando recursos cruciales que permitieron a los países luchar en la guerra. La capacidad de Morgan para organizar este tipo de préstamos masivos fue un testimonio de su habilidad para entender tanto la política internacional como las dinámicas económicas. Al proporcionar estos fondos, no solo ayudaba a los gobiernos de Europa, sino que también posicionaba a su propio banco como una institución financiera indispensable para el esfuerzo de guerra, y al mismo tiempo, aseguraba que el capital estadounidense tuviera un papel preeminente en el desarrollo económico global. En su rol como intermediario financiero, Morgan no solo actuaba como un banquero común, sino también como un estratega que comprendía cómo las decisiones financieras podían alterar el destino de naciones enteras. Las enormes sumas de dinero que fluían a través de su banco se convirtieron en un factor crucial que no solo impactaba a la economía estadounidense,
sino que también tenía consecuencias políticas y sociales en los países involucrados en los préstamos y las fusiones. A medida que se desarrollaba la guerra, JP Morgan también participaba activamente en la creación de nuevos acuerdos financieros para Estados Unidos, lo que aseguraba que la economía estadounidense se mantuviera estable, incluso mientras los recursos de Europa se drenaban en el conflicto. A través de su banco, Morgan gestionaba gran parte de las inversiones de los gobiernos europeos, y al mismo tiempo, también supervisaba los préstamos que los Estados Unidos comenzaban a otorgar a las naciones aliadas para que pudieran continuar su lucha. Además de su implicación directa en la guerra, la influencia de JP Morgan sobre la economía internacional también era evidente en las negociaciones posteriores a la guerra. La situación económica que se creó en Europa después de la Primera Guerra Mundial fue difícil, y las deudas de guerra acumuladas por los gobiernos europeos causaron un desequilibrio financiero que duró muchos años. A través de sus contactos, Morgan jugó un papel central en la reestructuración de estas deudas, uniendo los intereses de las naciones europeas con los de los inversionistas estadounidenses. En la década de 1920, después de la guerra, su banco se convirtió en uno de los principales intermediarios en el mercado de bonos internacionales, lo que permitió a los países europeos reconstruir sus economías. Sin embargo, este control sobre las finanzas internacionales y su influencia sobre las políticas de deuda extranjera también acentuaron las críticas hacia Morgan. Muchos veían con desconfianza la creciente concentración de poder económico en manos de unos pocos hombres de negocios que, como Morgan, parecían tener el poder de determinar el destino financiero de naciones enteras. Las voces en contra del capitalismo monopolista y de las grandes concentraciones de poder económico se incrementaron a medida que la influencia de Morgan crecía. La influencia de JP Morgan no solo dejó una marca indeleble en la economía estadounidense y global, sino que también preparó el terreno para las reformas y la regulación que surgirían en las décadas posteriores. A medida que la concentración de poder económico alcanzaba nuevas alturas bajo el liderazgo de Morgan y otros banqueros de la época, la reacción pública contra los grandes monopolios y los poderes financieros desmesurados se volvió más palpable. La expansión de gigantes corporativos como US Steel, General Electric, y la propia red financiera de Morgan provocó una creciente preocupación sobre el impacto de estos monopolios en la competencia, los trabajadores y, más ampliamente, en el bienestar económico de la sociedad. Durante las primeras décadas del siglo XX, la concentración de poder económico en manos de unos pocos hombres de negocios, que en muchos casos también poseían los bancos que financiaban las grandes industrias, generó una serie de movimientos de reforma. Estos movimientos cuestionaban la ética de un sistema en el que los intereses de unos pocos pudieran determinar el destino de todo un país. Con el ascenso de figuras como Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos desde 1901 hasta 1909, las reformas antimonopolio ganaron terreno. Roosevelt, un firme defensor de la lucha contra los monopolios, promovió una serie de leyes para regular las grandes corporaciones, incluidas las leyes antimonopolio, que tenían como objetivo desmantelar las empresas que dominaban la competencia y que, en muchos casos, controlaban vastos sectores de la economía. A pesar de la presión de los reformadores y de las políticas progresistas de la época, JP Morgan continuó siendo una figura clave en el sistema financiero estadounidense, y su banco seguía siendo uno de los más importantes en Wall Street. No obstante, la administración de Roosevelt adoptó un enfoque agresivo hacia los monopolios, y en 1911, el gobierno de los Estados Unidos presentó una demanda contra Standard Oil, la gigante petrolera de John D. Rockefeller, con el objetivo de desmantelar la empresa. La demanda resultó en la disolución de Standard Oil en varias compañías más pequeñas, lo que fue un gran triunfo para los defensores de la competencia y de la regulación de las grandes corporaciones. Aunque Morgan no fue directamente atacado de la misma manera que Rockefeller, la atención pública hacia los monopolios afectó a todas las grandes figuras industriales de la época. En 1913, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, se aprobó la Ley de la Reserva Federal, una de las reformas más importantes en la historia del sistema financiero de los Estados Unidos. La creación de la Reserva Federal marcó un cambio fundamental en la forma en que se gestionaba el dinero y el crédito en el país, reduciendo la concentración del poder financiero que había sido ejercida por figuras como JP Morgan y sus contemporáneos. La creación de un Banco Central Nacional tenía como objetivo estabilizar la economía estadounidense y reducir la influencia de los bancos privados sobre la política monetaria. JP Morgan también vivió lo suficiente para ver cómo la figura de los grandes banquero industrial comenzaba a perder parte de su poder. A pesar de las críticas y las reformas, Morgan se mantuvo relevante durante la mayor parte de su vida, demostrando una capacidad asombrosa para adaptarse a las nuevas circunstancias, tanto en términos de la evolución del sistema financiero como en la política económica que lo rodeaba. Sin embargo,
El mismo poder que había acumulado a lo largo de su carrera comenzaba a ser visto bajo una nueva luz, especialmente en un contexto en el que el control y la influencia de las grandes corporaciones en la economía global era cada vez más cuestionado. A lo largo de los últimos años de su vida, JP Morgan continuó siendo un jugador clave en la banca y las finanzas, pero la historia económica de Estados Unidos estaba cambiando rápidamente. A medida que los gobiernos de todo el mundo comenzaron a adoptar políticas más intervencionistas y de regulación económica, los días del poder absoluto de los magnates financieros estaban contados. El modelo económico de la vieja escuela, en el que individuos como Morgan podían moldear las economías nacionales a su antojo, estaba comenzando a ceder ante un nuevo enfoque que favorecía el control público y la intervención estatal. En 1913, un año después de la creación de la Reserva Federal, Morgan enfrentó un golpe personal cuando sufrió un derrame cerebral. Aunque se recuperó parcialmente, su salud se deterioró y en 1918, JP Morgan falleció a la edad de 75 años. La muerte de Morgan marcó el fin de una era en la que los grandes banqueros industriales dominaban las finanzas y las grandes corporaciones, pero su legado continuó ejerciendo una profunda influencia en la forma en que el capitalismo estadounidense se desarrolló en las décadas posteriores. Su banco, JP Morgan y Co., continuó operando bajo su nombre, y sus descendientes siguieron desempeñando un papel clave en el mundo financiero. El legado de JP Morgan, al igual que el de otros titanes de la industria de su época, es complejo y contradictorio. Por un lado, fue un visionario que ayudó a transformar la economía estadounidense, consolidando industrias clave y creando empresas que fueron pilares del crecimiento económico en el siglo XX. Por otro lado, la concentración de poder económico que facilitó a través de sus prácticas de fusión y consolidación fue vista por muchos como un peligro para la competencia y el bienestar público, y su influencia en la política económica se convirtió en un tema de debate y crítica. El impacto de Morgan en la creación de la estructura económica moderna de Estados Unidos es innegable. A través de sus intervenciones, desde las crisis financieras hasta la creación de gigantes industriales como US Steel, Morgan no solo dejó una huella imborrable en el mundo de las finanzas, sino que también fue una figura clave en el nacimiento del capitalismo industrial que definiría el siglo XX. La consolidación de poder económico que promovió a través de sus fusiones y adquisiciones dejó un legado que sería revisado, cuestionado y reformado en las décadas posteriores, pero que seguiría siendo una parte fundamental de la historia económica de Estados Unidos. Hoy, la influencia de JP Morgan continúa siendo un tema de estudio y debate. Su nombre, su banco y su legado siguen presentes en la historia financiera del mundo. A lo largo de los años, su visión de una economía dominada por grandes corporaciones y bancos ha sido reinterpretada y adaptada a las realidades económicas modernas, y la firma que lleva su nombre, JP Morgan Chase, sigue siendo una de las instituciones financieras más poderosas del planeta. Sin embargo, su figura sigue siendo vista de manera ambivalente, como un genio de las finanzas que jugó un papel crucial en la construcción de la economía global, pero también como un hombre que, en su búsqueda de poder y control, dejó una estela de críticas y controversias sobre el impacto de su influencia en el bienestar público. Tras la muerte de JP Morgan en 1918, la economía global y el sistema financiero pasaron por cambios significativos que moldearon el siglo XX de maneras que Morgan, si estuviera vivo, probablemente habría tenido dificultades para predecir. Sin embargo, su legado siguió vivo no solo en los vastos imperios industriales que ayudó a consolidar, sino también en las estructuras financieras que sus descendientes y el banco que fundó seguirían desarrollando. JP Morgan Chase y Co., el banco que surgió de la fusión de varias instituciones financieras a lo largo del siglo XX, sigue siendo una de las entidades financieras más grandes y poderosas del mundo, con una historia directa que se remonta a JP Morgan y su visión de las finanzas globales. En el periodo inmediatamente posterior a su muerte, el modelo de grandes corporaciones y conglomerados financieros comenzó a ser desafiado de manera más seria. La revolución industrial y el rápido crecimiento de las industrias ya no podían ser dominados por unos pocos hombres de negocios con tanto poder concentrado. La aparición de una clase media más amplia, el aumento de la intervención del gobierno en los mercados financieros y la creación de organismos reguladores como la Reserva Federal marcaron el fin de una era en la que los grandes financieros podían operar sin casi ninguna supervisión. La creación de la Reserva Federal en 1913, en particular, fue uno de los eventos más importantes que transformó el sistema financiero de los Estados Unidos. Este Banco Central fue concebido para evitar los pánicos bancarios y regular las políticas monetarias, dos fenómenos que a menudo afectaban negativamente a la economía y que, en muchos casos, afectaban a las operaciones de los grandes banqueros financieros, como JP Morgan. Aunque Morgan jugó un papel crucial en la creación de la Reserva Federal, que buscaba mejorar la estabilidad financiera en el país,
La nueva institución era una señal del cambio hacia una economía más regulada y controlada por el gobierno. La crisis financiera de 1929, la Gran Depresión y las reformas que se implementaron en su aftermath, como la Ley Glass-Steagall de 1933, también transformaron de manera significativa la estructura del sistema financiero estadounidense. La Gran Depresión mostró las vulnerabilidades de la concentración de poder económico y financiero que Morgan había ayudado a promover, llevando a una serie de regulaciones y reformas que buscaban proteger a los consumidores, reducir el poder de los grandes bancos y garantizar una mayor estabilidad en el sistema financiero. La Ley Glass-Steagall, que separaba las actividades bancarias comerciales de las actividades de inversión, fue diseñada específicamente para evitar que los bancos asumieran riesgos excesivos y para evitar una repetición de los colapsos bancarios que habían ocurrido durante la Gran Depresión. Aunque las reformas económicas de la Gran Depresión alteraron profundamente la estructura de los mercados financieros, la influencia de Morgan y su visión financiera perduraron en el tiempo. En las décadas posteriores, el sector financiero global continuó evolucionando, pero la idea de grandes corporaciones financieras con una influencia considerable sobre las economías nacionales y globales nunca desapareció por completo. El conglomerado financiero que JP Morgan ayudó a crear, con la capacidad de ofrecer productos y servicios financieros en casi todas las áreas de la economía, siguió siendo un modelo que otras instituciones seguirían a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX, las instituciones financieras estadounidenses comenzaron a diversificarse aún más, con conglomerados como Citigroup, Bank of America y, por supuesto, JP Morgan Chase, que se formó a través de la fusión de varios bancos, incluido el propio banco fundado por Morgan, consolidándose como gigantes del sector. Estos bancos no solo continuaron operando dentro de los mercados financieros tradicionales, sino que también comenzaron a expandir sus actividades a áreas como la gestión de activos, seguros y el comercio global, áreas que Morgan había comenzado a explorar en sus propios tiempos. La naturaleza global del sistema financiero que ayudó a crear Morgan se extendió aún más con la expansión de los mercados emergentes, la internacionalización de las economías y el crecimiento de las transacciones financieras electrónicas, que aumentaron la velocidad y el alcance del comercio global. JP Morgan Chase, que sigue siendo una de las instituciones más grandes y poderosas del mundo financiero, refleja una continuidad directa con la visión de JP Morgan. La institución no solo mantiene la herencia de una figura clave en el capitalismo estadounidense, sino que también continúa desempeñando un papel importante en los mercados financieros internacionales. La firma sigue siendo un jugador fundamental en la banca de inversión, la gestión de activos y el financiamiento de grandes proyectos industriales y gubernamentales en todo el mundo, lo que demuestra cómo las raíces de la influencia de Morgan continúan en la estructura financiera actual. Sin embargo, el crecimiento de esta poderosa institución financiera también refleja una evolución en la forma en que se percibe el poder bancario. Aunque la familia Morgan y su banco continúan siendo sinónimos de poder económico, la creciente regulación y el mayor escrutinio de las grandes instituciones financieras significan que el tipo de control absoluto que Morgan ejerció sobre los mercados financieros es ahora impensable. Las leyes de competencia y las políticas monetarias del siglo XX y XXI han establecido un marco más restrictivo para las grandes instituciones financieras, lo que hace que, aunque aún influyentes, estas instituciones estén sujetas a más controles que los que existían bajo el liderazgo de Morgan. Parte 7. El desafío de la desregulación financiera y el impacto de la crisis de 2008. Aunque la regulación financiera se expandió considerablemente durante el siglo XX, los efectos de la desregulación de los mercados financieros en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, especialmente después de la ley Gramm-Leach-Bliley de 1999, demostraron que el legado de la influencia de Morgan aún podía verse reflejado en los desarrollos del sistema financiero global. La desregulación promovida en los años 80 y 90 permitió a los bancos operar con más libertad, lo que, si bien impulsó el crecimiento de los mercados financieros y la globalización, también contribuyó a la crisis financiera de 2008. El colapso de Lehman Brothers, el rescate de AIG y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en los mercados financieros para evitar un colapso total demostraron que el sistema financiero global seguía siendo vulnerable a los excesos del capitalismo y a las prácticas bancarias riesgosas. Muchas de las instituciones implicadas en la crisis de 2008 eran instituciones que habían heredado estructuras similares a las que Morgan había ayudado a crear. Los grandes bancos de inversión, las prácticas de riesgo y la especulación financiera sin regulación adecuada fueron responsables de la crisis, un desenlace que parece haber sido una paradoja del sistema que Morgan ayudó a cimentar. El colapso de 2008 puso de manifiesto una vez más los peligros de una industria financiera que, en su afán por maximizar beneficios,
había dejado de lado muchas de las restricciones que en su momento se habían implementado para garantizar la estabilidad del sistema. La crisis fue una manifestación palpable de los riesgos inherentes a un sistema financiero donde el control se había ido diluyendo con el tiempo. El desmantelamiento de muchas de las restricciones regulatorias que existían después de la Gran Depresión, como las impuestas por la ley Glass-Steagall, que había separado las actividades bancarias comerciales de las actividades de inversión, permitió que los grandes bancos, incluidos JP Morgan Chase y otros conglomerados financieros, asumieran riesgos excesivos. Este enfoque fue impulsado por la desregulación promovida durante las décadas de 1980 y 1990, con un énfasis en la idea de que el mercado se autorregulaba y que una mayor competencia traería mejores resultados para la economía en general. Sin embargo, la realidad de la crisis financiera global mostró lo contrario. La creación de productos financieros complejos, como los títulos respaldados por hipotecas, MBS, y los instrumentos derivados, permitió que los bancos asumieran riesgos masivos sin la supervisión adecuada. La rápida expansión del crédito y la burbuja inmobiliaria, alimentada por la especulación y la falta de regulación, culminaron en un colapso que afectó a economías de todo el mundo. En este contexto, instituciones financieras como JP Morgan Chase se vieron envueltas en la crisis, aunque también fueron clave en las soluciones que se implementaron para evitar un colapso total. A pesar de la crisis, JP Morgan Chase y otros bancos fueron rescatados en el marco de un paquete de medidas del gobierno de los Estados Unidos. La administración del presidente George W. Bush, y posteriormente la de Barack Obama, implementaron el TARP, Programa de Alivio de Activos en Problemas, que permitió a los bancos obtener fondos públicos para capitalizarse y evitar la quiebra. JP Morgan Chase, dirigido por Jamie Dimon en ese momento, jugó un papel central en la estabilización del sistema financiero global. De hecho, Dimon fue considerado uno de los pocos banqueros que salió relativamente indemne de la crisis, ya que su estrategia de adquisición de Bear Stearns en 2008 y su capacidad de gestión fueron vistas como una forma de evitar que JP Morgan Chase se hundiera en la turbulencia financiera. El rescate de los bancos en 2008 generó una enorme controversia. Muchos estadounidenses, que habían sido golpeados por la crisis económica, veían el rescate como una señal de que las grandes instituciones financieras, como JP Morgan Chase, estaban demasiado interconectadas con el gobierno y no podían caer sin llevarse a la economía global consigo. Por otro lado, el hecho de que el gobierno de los EU interviniera para evitar una catástrofe mayor mostró hasta qué punto los bancos de inversión y las grandes instituciones financieras seguían siendo actores clave en la economía global, un legado directo de la época de JP Morgan. A pesar de la intervención estatal, la crisis de 2008 también dio paso a una nueva era de regulación financiera, a medida que los gobiernos de todo el mundo comenzaron a implementar reformas para evitar una repetición de tales excesos. La ley Dodd-Frank de 2010, por ejemplo, fue una de las respuestas clave a la crisis. Esta ley introdujo una serie de medidas para aumentar la supervisión del sistema financiero y para limitar el riesgo que los bancos podían asumir. También se establecieron nuevas agencias de supervisión financiera, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, para proteger a los consumidores de prácticas bancarias depredadoras. Sin embargo, la implementación de estas reformas fue gradual y, en algunos casos, incompleta. A pesar de las leyes aprobadas para reforzar la regulación, muchos críticos argumentan que la industria financiera global sigue siendo vulnerable a comportamientos de riesgo, en parte debido a que los incentivos para las instituciones financieras no siempre están alineados con los intereses de los consumidores o la estabilidad económica a largo plazo. El hecho de que los bancos hayan seguido siendo actores centrales en la economía mundial después de la crisis de 2008, con políticas de rescate público en caso de colapso, refleja el poder persistente que las instituciones financieras tienen en el panorama global. JP Morgan Chase, por ejemplo, continuó prosperando después de la crisis. La entidad siguió aumentando su tamaño, absorbiendo otras instituciones financieras y consolidando aún más su posición como una de las mayores empresas del mundo. La fusión con Bear Stearns durante la crisis y la posterior compra de Washington Mutual ampliaron aún más su alcance en el sistema financiero. Si bien esto podría haber parecido una señal de una transformación hacia una mayor concentración en el sector bancario, también subrayó una tendencia más amplia de consolidación en la industria financiera a lo largo de las últimas décadas, lo que nos lleva a la cuestión de la centralización del poder financiero en pocas manos, una característica que ya estaba presente en la época de JP Morgan. El modelo de demasiado grande para caer, al que se hace referencia a menudo en relación con bancos como JP Morgan Chase, pone de relieve la paradoja de la era moderna del capitalismo.
Aunque la regulación financiera ha avanzado desde la crisis de 2008, la consolidación de poder económico y financiero en manos de unas pocas instituciones sigue siendo un tema clave. La lección de la crisis parece haber sido que, si bien los mercados necesitan regulación, las grandes instituciones financieras siguen siendo demasiado interdependientes y demasiado grandes para fallar, lo que plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre el poder financiero y la seguridad económica. Parte 8. La relevancia de JP Morgan en el siglo XXI. Nuevos desafíos y continuidad en la influencia financiera. El legado de JP Morgan y su visión de un sistema financiero concentrado y globalmente interconectado sigue influyendo profundamente en la forma en que operan los mercados hoy en día. Sin embargo, en el siglo XXI, la naturaleza del poder financiero ha comenzado a transformarse nuevamente, ya que las instituciones financieras enfrentan nuevos desafíos derivados de la tecnología, la globalización y los cambios en las dinámicas políticas internacionales. El ascenso de nuevas potencias económicas, como China, y la revolución tecnológica en los servicios financieros, conocidos como fintech, están alterando las reglas del juego, y el poder de los grandes bancos como JP Morgan Chase se enfrenta a nuevas presiones. JP Morgan, a lo largo de su vida, vio los primeros indicios de un mundo interconectado, y su influencia extendida globalmente lo convirtió en una figura clave en la historia de la economía global. Hoy, los bancos como JP Morgan Chase enfrentan una nueva era en la que, si bien siguen siendo actores de primer nivel, deben adaptarse a una economía digitalizada y descentralizada que cambia rápidamente. La aparición de las criptomonedas, el blockchain y el auge de los pagos electrónicos, en particular, son factores que podrían redefinir el papel de los grandes bancos y podrían ofrecer una disrupción aún mayor al modelo financiero tradicional que JP Morgan ayudó a crear. A medida que avanzamos hacia el siglo XXI, la figura de JP Morgan sigue siendo objeto de debate y análisis, particularmente en un mundo donde las estructuras financieras están cambiando rápidamente. Su legado no solo se percibe en la forma en que contribuyó al desarrollo de grandes corporaciones, sino también en las repercusiones de sus decisiones sobre la regulación financiera, la intervención del gobierno en los mercados y la evolución de las economías globales. Con la globalización, la innovación tecnológica y los cambios en las políticas económicas, la influencia que JP Morgan consolidó en la primera mitad del siglo XX ha sido sometida a desafíos y transformaciones. En este sentido, el sistema financiero global actual sigue siendo una mezcla de elementos tradicionales, como los grandes bancos e instituciones financieras heredadas de la era de Morgan, y nuevas dinámicas que están surgiendo en el mundo digital. Uno de los desarrollos más significativos en las últimas décadas es la creciente relevancia de las fintech, tecnologías financieras, las cuales están transformando rápidamente la industria bancaria. Plataformas como PayPal, Stripe, Square, y más recientemente, las criptomonedas y los sistemas basados en blockchain, están desafiando los modelos tradicionales que dominaron el sistema financiero desde los tiempos de JP Morgan. La capacidad de estas tecnologías para permitir pagos rápidos, accesibles y descentralizados está alterando la forma en que entendemos el dinero y las transacciones. Las criptomonedas, en particular, como Bitcoin, Ethereum y otras, están introduciendo nuevos paradigmas en torno a la propiedad, la privacidad y la descentralización de los activos financieros, lo cual amenaza la estructura tradicional del poder bancario que Morgan ayudó a establecer. La llegada de estas nuevas tecnologías puede ser vista como una forma de democratización de las finanzas, ya que permiten que individuos y pequeñas empresas tengan acceso a servicios financieros sin la necesidad de intermediarios como los grandes bancos. Este cambio de paradigma podría significar el fin del modelo de poder concentrado que JP Morgan promovió, en el que unas pocas instituciones dominaban el flujo de capital a nivel global. Si bien los bancos tradicionales continúan adaptándose y adoptando estas tecnologías para no quedar obsoletos, la aparición de alternativas más descentralizadas está marcando una nueva etapa en la historia financiera, donde el control sobre el dinero podría estar más distribuido. A pesar de estos cambios, la influencia de JP Morgan sobre las grandes instituciones financieras sigue siendo fundamental en muchos aspectos. La industria financiera continúa siendo dominada por unos pocos actores globales, y el sistema bancario tradicional sigue siendo la columna vertebral de la economía global. Los conglomerados bancarios como JP Morgan Chase, que conserva el nombre de su fundador, siguen siendo actores centrales en la financiación de grandes empresas, gobiernos y proyectos industriales, algo que es heredado directamente de la tradición de consolidación de poder financiero que JP Morgan inició. Los nuevos retos económicos y financieros, como las crisis de deuda soberana, los riesgos geopolíticos y las tensiones sobre el futuro de las monedas tradicionales en el contexto de un mundo globalizado, continúan siendo dominados por la necesidad de instituciones financieras robustas y sólidas.
Si bien los mercados pueden volverse más competitivos con la aparición de fintechs y criptomonedas, la capacidad de los grandes bancos para acceder a mercados globales, brindar servicios complejos y ofrecer productos financieros diversificados sigue siendo un factor fundamental de la estabilidad económica mundial. Además, la continua centralización del poder financiero en unas pocas instituciones también plantea cuestiones relacionadas con el acceso equitativo a los servicios financieros. La historia de JP Morgan, que ilustró cómo los bancos controlaban el acceso a la riqueza y al crédito, sigue siendo relevante, ya que en muchos lugares del mundo todavía existen barreras significativas para la inclusión financiera. Los avances en la tecnología pueden reducir algunas de estas barreras, pero también es probable que la concentración del poder económico en los bancos más grandes siga siendo un tema de debate, especialmente a medida que los gobiernos buscan regular y supervisar las nuevas formas de dinero digital. Por otro lado, la sostenibilidad y la creciente preocupación por los efectos negativos del cambio climático también están modificando la dinámica financiera. Las instituciones financieras, incluidas las grandes como JP Morgan Chase, están bajo creciente presión para invertir de manera responsable y alinearse con los objetivos de sostenibilidad ambiental. Este es un campo donde los grandes bancos siguen teniendo un rol crucial, al decidir qué proyectos reciben financiamiento y cómo se gestionan los recursos financieros. JP Morgan, en la actualidad, como parte de su legado, también ha adoptado iniciativas relacionadas con la financiación verde y la responsabilidad social corporativa, alineándose con las demandas globales de una economía más responsable desde el punto de vista ambiental. La transición de un mundo financiero tradicional dominado por grandes instituciones, como el legado de JP Morgan, hacia un ecosistema más diverso y globalmente interconectado está en marcha. Sin embargo, es importante reconocer que mientras la tecnología y la descentralización de las finanzas abren nuevas oportunidades, las instituciones financieras tradicionales siguen desempeñando un papel crucial en la estabilización y en el funcionamiento del sistema económico global. En cuanto al legado de JP Morgan, puede decirse que su figura, aunque vinculada a una era de poder económico altamente concentrado, sigue siendo un referente en el debate sobre el equilibrio entre los mercados libres y la necesidad de regulación. Su capacidad para navegar y manejar crisis económicas, su influencia en la política financiera y su habilidad para ver oportunidades a gran escala dejaron una marca indeleble en la historia financiera mundial. Si bien el contexto ha cambiado, la figura de JP Morgan sigue siendo relevante no solo en la historia de